La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Quillabamba en la Convención, y también otras emisoras amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancay, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y Nativa TV nos ponen sus pantallas. Además también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa a la hora que usted desee. Además tenemos las transmisiones en vivo, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. También nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe, donde usted tiene la señal del audio en vivo y también la transmisión. Ahí está colgado el video de cada programa de A Pensar Más y de otros programas de nuestra emisora. Muy bien, hoy día es 16 de noviembre del año 2022 y la noticia de ayer por la tarde fue la sentencia que se le dio a Kenji Fujimori, 4 años y 6 meses de prisión. Pero esto va a tener que ser ratificado, ya nos va a explicar Rosa María por qué. Porque ayer hubo una incertidumbre en un primer momento si iba a ir a prisión o qué iba a pasar con él. Luego el juez dijo que tenía que ir a firmar cada día primero de mes ante la corte, y eso hizo que se genere un poco de confusión cuál iba a ser la sentencia, pero después quedó aclarado que hay cambios en el nuevo Código Penal y entonces por eso se va a esperar una segunda instancia. También hay que decir que hoy día la subcomisión de acusaciones constitucionales se va a reunir para ver el caso del señor presidente Pedro Castillo. Esta denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y hablando de la fiscal, también ayer apareció su hermana, la doctora Emma Benavides, dando declaraciones a la prensa. Muy bien, de todos estos temas y otros temas, Rosa María Palacios nos va a conversar y nos va a analizar ya. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros televidentes y oyentes en todo el Perú. Efectivamente, hay mucha noticia hoy política, pero toda se cruza con el sistema de justicia. ¡Qué bárbaro! Como decimos siempre, esto parece una comisaría más que un país. Denuncia y denuncia. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero lo primero, tenemos que cumplir con los auspiciadores de nuestro programa. Y vamos rapidito con ellos. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús,
en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio privado bilingüe, Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y ustedes que nos escuchan todos los días y nos acompañan, por supuesto, también saben que pueden colaborar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Nos pueden yapear 5 soles y nos hacen muchísimo bien. Y también, por supuesto, para todos los peruanos que viven en el exterior o que viven en el Perú y quieren un método seguro de transferencia, el PayPal es una opción para tarjetas de crédito. Así que estaríamos muy agradecidos de recibir una donación de ustedes a Radio Santa Rosa. Muy bien, como les contaba Abel en la introducción, pues bastantes noticias del mundo judicial. Empecemos por Kenji Fujimori, que fue la noticia, creo yo, más importante ayer, porque ha terminado ya el caso con una condena. Hay que decir que, como anticipé ayer, en efecto se le ha absuelto en parte y condenado en parte, y es una condena, la verdad, bastante benigna. Se le ha absuelto del delito de cohecho. El cohecho es la coima, el haber recibido un dinero que la fiscalía imputaba, o algún bien o servicio o beneficio, etcétera, a no solo Kenji Fujimori, sino a sus coimputados, que son el congresista Bienvenido Ramírez, el congresista Guillermo Bocángel y el asesor Alexei Toledo. Los 4 estaban involucrados en este caso como imputados por la fiscalía. La fiscalía sostiene, y en eso sí tuvo éxito, que aquí hubo un esquema de tráfico de influencias y que Kenji Fujimori y sus coimputados buscaron votos para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de una vacancia segura y que a cambio ofrecieron contactos en el Poder Ejecutivo para obtener influencia o contratos de obra pública. Esa es la tesis central. Sobre esto hay que decir varias cosas. La primera es que esta sentencia tenía que mandar un mensaje claro. Y creo que lo ha mandado claro al actual Congreso y al Congreso anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque los congresistas se siguen reuniendo con ministros, llevando alcaldes para promover contratos de obra pública. Los hemos visto desfilar. No solo los niños. Hay diversidad de congresistas que hoy creen que eso es legal, que está bien, que se puede hacer. Entonces, el mensaje es claro.
Se le está diciendo al Congreso, tú no tienes iniciativa de gasto, por lo tanto, tu desfile, tu tráfico de influencia sobre ministros de Estado para obtener obra pública es delito. Ahora bien, la sala que preside la doctora Inés Villabonilla ha tenido en cuenta, creo, algunas consideraciones que han atenuado mucho la pena. La Fiscalía pedía 12 años. Se le colocó 4 años y 6 meses, que es prisión efectiva, pero se suspendió la ejecución de la pena porque en el nuevo Código Procesal Penal la condena queda firme en la segunda instancia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué lo juzgan en la Corte Suprema? Porque es congresista. Y como tiene el beneficio de antejuicio, el artículo 100 de la Constitución, se le juzga en la Corte Suprema. ¿Y por qué entonces en 2 instancias? Bueno, porque la pluralidad de instancia es una garantía constitucional. Y la pluralidad de instancias se la dan a estos imputados en 2 salas de la Corte Suprema. Es decir, la sala de Inés Villabonilla y luego va a pasar a la sala en apelación. Ustedes no lo van a creer, pero toca que pase a la sala del doctor César San Martín, el mismo juez que condenó a 25 años a Alberto Fujimori. El mismo juez que tiene en sus manos, en su sala, la casación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que va a beneficiar inevitablemente a Keiko Fujimori. Es increíble, ¿no? Parece realmente un drama griego. Pero el drama griego en realidad, y ahí va la motivación de los jueces, va un paso más atrás. ¿Por qué Kenji Fujimori termina juzgado por el Poder Judicial por estos hechos? Y eso importa en el momento de la sentencia. Y entiéndanme bien, ayer hay gente que se ha criticado mucho que yo diga que esperaba una sentencia benigna. Y creo que ha sido benigna y justa, porque creo que en la segunda instancia, porque esto es un azar, ¿no? Normalmente la revisión de una sentencia se reduce un tanto la pena. Si se la reduce en 6 meses, tiene 4 años y puede pedir que no sea efectiva. Entonces le están diciendo, lo que hiciste está mal, vas a tener unas reglas de conducta, pero no vas a ir a la cárcel. Y creo que eso es justo en este caso. ¿Por qué? Porque Kenji Fujimori tenía a su padre preso. En el Código Penal, cuando se trata del encubrimiento personal, por ejemplo, hay algo llamado excusa absolutoria. O sea, no se te puede exigir que como hijo te comportes de una manera que no sea la manera en la que se comporta un hijo. No se le puede exigir que se comporte como un político cuando tiene un deber filial. Y lo que hizo Kenji Fujimori desde el primer día que entró al Congreso y lo hizo público fue trabajar en la excarcelación de su padre. Él quería un indulto para su padre y en eso estuvieron todos sus esfuerzos. Y lo reiteró varias veces. Y se lo dijo a su bancada. Y el problema es que su hermana, que era la líder del partido, no quería que su padre fuera indultado. Ese es todo el problema de esta historia. Y finalmente consigue un indulto para su padre y su hermana jura venganza. Porque miren, los Mamani audios son una emboscada planificada por Keiko Fujimori y su equipo. Planificada por Mamani, Salaverry y el equipo de Keiko Fujimori, que en ese momento eran Ana Vera y Pierre Fiari. Y cuando Mamani regresa con los audios y los videos y se los presenta, eso es testimonio de Daniel Salaverry. Estaban felices Keiko Fujimori, Ana Vera y Pierre Fiari. Y Salaverry testimonia que él le dijo, Keiko, entiende que esto puede terminar con tu hermano preso. Y la respuesta de ella fue, discúlpenme oyentes, que se joda. Que se joda. Entonces es muy importante recordar esto, han pasado 4 años, no 400 años.
apenas 4 años. Keiko Fujimori le organizó a su hermano una emboscada política, lo hizo caer, le organizó esto, infiltró a Mamani haciéndose pasar por interesado en apoyar a los Avengers, que eran el grupo de Kenji, con un nombre informal, pero él se lo puso, interesado en ayudarlos, interesado en ser parte del grupo, interesado en participar de sus estrategias políticas, con un reloj donde iba grabando todo. Las verdaderas motivaciones de Mamani no las sabremos nunca porque lamentablemente Mamani murió, una de las primeras víctimas del COVID. Y no pudo estar en un careo, no pudo estar en ninguno de los actos, digamos, importantes de este proceso porque simplemente no estaba. El testigo estrella de Keiko Fujimori murió. Este es uno de los peores errores políticos de Keiko Fujimori, porque al final su hermano sí terminará con 4 años de prisión suspendida, nunca más va a volver a la política, ya lo ha dicho, la detesta. Pero lo que todos ustedes están pensando es lo mismo que pienso yo. Si una política peruana es capaz de hacerle esto a su hermano, que lo único que quería era sacar a su padre de la cárcel, ¿qué nos hará a todos nosotros? ¿Cuáles son sus valores? O sea, una persona que no tiene valores familiares mínimos, ¿qué puede hacer con todos nosotros? Y después se sorprenden en el fujimorismo de por qué Keiko Fujimori es tan impopular en el Perú. No quiso que su papá salga preso. Yo no quiero que su padre salga en libertad indebidamente, pero yo no soy su hija. Esa es la gran diferencia. Yo no soy su hija. Hizo todo lo posible por vacar a Pedro Pablo Kuczynski y por meter a su hermano preso. Y lo logró. No lograron los votos, ahí repasé todos los hechos, no lograron los votos para destituir a Kenji Fujimori, pero sí lograron los votos finalmente para suspenderlo. Y lo suspendieron. Y nunca volvió. Nunca volvió. Cuando le tocaba, digamos, cuando pudo haber archivado el proceso en algún momento, tendría que haber vuelto y nunca lo iban a dejar volver tampoco. Y esos son sus compañeros de bancada, o sea, Galarreta, Luz Salgado, todos los que estaban ahí sentados. Pueden revisar las imágenes de archivo. Se la tenían jurada. Y la verdad es que Kenji Fujimori se ganó la simpatía del público. Porque realmente, como dicen acá, es mucho menor que yo, ¿no? El chico daba pena. El chico daba pena. Esa es la verdad. Había una cuota de compasión en su caso. Porque había que ponerse en sus zapatos para entender que lo único que querían era sacar a padres de la cárcel. Ya entendió que eso no va a suceder. Ningún otro presidente lo va a indultar. Trataron de hacerlo a través del Tribunal Constitucional, se estrellaron con una pared. Alberto Fujimori tiene 84 años, ayer apareció nuevamente en un habeas corpus que se está volviendo a interponer. Recuerden ustedes que tuvimos una entrevista sobre eso hace unos días, para lograr que todo el proceso de hace ya 15 años se declare nulo, cosa que no va a pasar. Lo mejor que puede pasar para Alberto Fujimori es que el Congreso pase una ley para que aquellas personas mayores de 80 años o mayores de 85 años puedan cumplir arresto domiciliario. Para él y para todos, ¿ah? Por una medida humanitaria. Lo mejor que podría pasar. Pero no le da la gana a la bancada de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori nunca ha querido un arresto domiciliario para su padre. Tiene los votos, tiene la potestad de hacerlo. Nunca lo ha querido. ¿Qué les puedo decir? Hace 10 años que venimos discutiendo que no hacen un arresto domiciliario para personas mayores de 80 años. No. Y Kenji hizo, según su defensa, contradiciendo a la fiscalía, lo mismo que hacen todos los políticos, negociar políticamente.
La defensa de Kendi sostiene que la negociación política no es un acto de tráfico de influencias. Mamani quería que le entregaran cosas y le dijeron, sí, están disponibles para ti, si es que tú participas con nosotros, nosotros te apoyamos para que las consigas. Eso es negociación política según la defensa de Kendi Fujimori. Según la Fiscalía es tráfico de influencias. Según el Poder Judicial, hoy es tráfico de influencias, con una pena benigna considerando las motivaciones de Kendi. Pero ojo, ojo para el mensaje al Congreso de la República, esto es tráfico de influencias. Dejen de visitar ministros con alcaldes y gobernadores, señores congresistas. Dejen de meter proyectos a la ley del presupuesto soboneando al presidente de la Comisión del Presupuesto o el presidente de la Comisión del Presupuesto diciendo, sí, hermanito, tu proyecto va en la ley del presupuesto, no te preocupes. Y el MEF tolerándolo. La Corte Suprema ha mandado un mensaje bien claro a todos los congresistas, incluyendo a los congresistas fujimoristas actuales, ojo. Y también le han mandado un mensaje, creo yo, a los que estuvieron en toda la escaramuza de armar una emboscada. Hay un solo video en el que sale Kendi Fujimori, son dos videos, uno del 15 y otro del 20 de marzo del año 2018. Pocos días después renunció Pedro Pablo Kuczynski porque era evidente que no tenía los votos necesarios para sostener su presidencia, y antes de que lo vacaran, porque así lo había anunciado el Congreso, decidió renunciar. También por un caso de tráfico de influencias que en el momento en que él renuncia, y hoy igual, ya está prescrito. Él renuncia en el 2018, el tráfico de influencias era del 2006. Ya estaba prescrito. Y hoy está mucho más prescrito. Pero por supuesto le pusieron organización criminal, lavado de activos, todo lo demás que es falso, pues. Porque ahí no hay ni lavado de activos ni organización criminal. Hay tráfico de influencias. Y ese delito yo creo, sí, creo claramente que Pedro Pablo Kuczynski lo cometió en el año 2006. Y negociación incompatible. Pero el 2018 ya había prescrito. Y lo metieron a arresto domiciliario al día siguiente de que salió. Y le embargaron su casa. O sea, lo que hicieron con Kuczynski, la verdad, en la fiscalía del señor José Domingo Pérez, no tiene nombre. Dijeron que su chofer y su secretaria y él eran una organización criminal. Oye, eso ni pa' cachimbos de la universidad. Y todo esto es parte de las secuelas de eso. Básicamente, hay que decirlo, de la pataleta de una mala perdedora, que no supo perder en el 2016 y no supo perder el año pasado. Ahora se supone que se ha amistado con su hermano, lo sacó para campaña, para mostrarlo, lógico, ni con esas. Ayer dijo que le había dicho que vaya con Dios, que tenga confianza. Es un desastre, la verdad. Es un desastre. La familia Fujimori, los 10 últimos años de la familia Fujimori son realmente un drama griego. Una cosa espantosa. Esperemos, sí, que en la apelación, Kendi Fujimori y sus coimputados tengan una pena de 4 años suspendida. 4 años pasan rápido. Y que todos en el Congreso aprendan la lección. Kendi Fujimori no va a volver a la política, por lo menos no por ahora, lo ha anunciado, y sus coimputados supongo que tampoco, aunque el señor Bocángel es todavía rector de una universidad pública hasta el día de hoy, en Huánuco, la Hermilio Balizán. Así que esta historia continuará. Muy bien, ahora vamos con las otras historias que vamos a comentar con el doctor Walter Talbán. Ayer muchos se han jaraneado viendo el interrogatorio del doctor Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional, al procurador del Congreso que supuestamente iba a defender la posición del Congreso. ¿Qué sucede? La defensa de
Pedro Castillo ha interpuesto en simultáneo varios recursos, que es lo normal, lo que hace una defensa organizada, ¿no? Entre ellos un habeas corpus, para evitar que el presidente sea juzgado por traición a la patria. Y el magistrado lo comenzó a interrogar, creo yo que hablando de allá de la torre, y Dios sabe, de la integración con Bolivia, y Dios sabe qué tantas cosas que no venían al caso. Pero interroga al procurador para que le diga lo que se llama pues los elementos constitutivos del tipo. O sea, el tipo penal del 325 es esto, en la conducta del imputado, ¿qué elementos hay que configuren el delito? Y el procurador no tenía idea, ni idea. Y arrancó con, bueno, es la opinión pues de los congresistas, ¿no? Entonces el magistrado, oiga, usted es el abogado del Congreso, tiene que traer la posición del Congreso. Terrible, 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 terrible. No sé, pobre chico, no sabía dónde estaba parado. La verdad que no. Porque en realidad, pues es realmente una denuncia jalada de los pelos. Y por el otro lado, le dijeron al doctor Pachas algo que también es verdad. Doctor Pachas, el habeas corpus no sirve para esto. Así que los dos perdieron, ¿eh? En realidad perdieron todos. Y en el Congreso, en el caso de traición a la patria, se había citado para hoy a las 9 de la mañana al presidente de la República a su defensa. Ayer el presidente mandó dos oficios. El primero diciendo eh, nueva fecha por equidad, porque yo mañana en la mañana estoy presentándome por una tutela de derechos que he pedido por este caso ante el Poder Judicial. Y luego otro oficio en el que dice, quiero que me den todo el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aparentemente se le manda solamente el informe, pero quiere todos los actuados. Tiene derecho. Entonces, la defensa de Pedro Castillo tiene que estudiar el expediente. El señor presidente del Congreso ha citado a la comisión permanente para el viernes, pero no a Pedro Castillo. No se ha definido la fecha. ¿Por qué? Porque el domingo viene la OEA, ¿no? Empieza el Mundial y viene la OEA. Una cosa de locos. Eh, entonces, como dicen, ¿cómo haríamos? Si se hubiera presentado hoy el presidente, terminada su exposición y la de su abogado, se hubiera votado y se hubiera aprobado el expediente para entrar al pleno, ya la OEA se va a encontrar con este predicamento. Es una denuncia que ya lo han leído ustedes en todas partes, no hay que reiterarlo, es muy endeble porque no tiene el requisito constitutivo de que todo delito tiene que tener, que es dolo. Dolo. Aún en la modalidad de tentativa, tiene que haber dolo. O sea, yo tengo que tener la intención, aunque no haya logrado mi cometido, de entregarle a Bolivia un pedazo del territorio nacional con soberanía. Aunque no haya logrado mi cometido. ¿Y cómo pruebo el dolo? Bueno, ayer le preguntaban, oiga, hay una resolución, un tratado, un documento, un acuerdo del Consejo de Ministros, una partida presupuestal para hacer el referéndum, algo. No hay nada. Entonces no se puede probar el dolo, pues. Que el presidente sea un ignorante y que balbucee en una entrevista es una vergüenza. Ya, eso ya lo sabemos, pues estamos acostumbrados. Pero que sea delito, y la Constitución lo dice claramente, no hay delito de opinión. Entonces es muy difícil, creo yo, si se aplica correctamente la ley y no la fuerza de los votos, inhabilitar a un presidente por una declaración o una entrevista. ¿Ok? Eso en cuanto a traición a la patria. Pero lo más importante, lo más sustancial, lo que sí tiene, así, pistolas humeantes, son las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación ante también de nuevo el Congreso, denuncias que tienen que ser vistas o van a empezar vistas a ser hoy, por fin, por la Comisión Permanente. ¿Qué es lo que se tiene que ver en la Comisión Permanente?
bueno, se tiene que designar quién va a ser el que haga el informe. Ese a su vez tiene que tener un plazo para hacerlo, presentar el informe, etcétera. La demanda, hasta donde yo entiendo, la denuncia ha sido admitida. Creo que hoy día se vota de nuevo su admisión. Ha sido admitida, digamos, de manera administrativa, pero hoy día se vota su admisión, va a ser admitida, y luego viene toda la investigación. Es un largo camino, ¿eh? No crean que esto es fácil. Piensen que la denuncia por traición a la patria se puso en marzo, y estamos en noviembre. Así que puede ser larguísimo y tengo la impresión que el Congreso en realidad no quiere, no quiere ir por el camino de la investigación de corrupción, porque la están haciendo larga, pero larga, re larga. Hace un mes que tiene más de un mes que tiene la denuncia de la fiscal de la Nación. No han hecho nada. ¿Por qué? Para no hablar pues del caso Lucianita León, ¿no? Que de vez en cuando tenemos que recordar, 4 años el caso esperando resolución de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que la Corte Suprema la pueda juzgar. A Kenji en 15 días lo sacaron, ¿no? Los hechos son de marzo, abril, mayo lo estaban suspendiendo. Luciana León, 4 años. ¿Eh? O 5. No, perdón, 3 tal vez, 3. No pasa nada. Lo que sería muy interesante saber qué poder tiene, ¿no? Porque no es la única. Bueno, ya hemos visto el poder que tiene Alarcón, el poder que tiene Merino. Eh, es curioso, ¿no? Porque Kenny debe ser caviar, pues. Y Lucianita León no. Esa es la diferencia, ¿no? Impresionantes. Bueno, esa es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que además es una tradición, ¿eh? No es solo esta, son todas las anteriores. Muy bien. Eso en cuanto a lo judicial, tanto del presidente de la República como del Congreso. Viene la OEA, ya ha circulado ayer la carpeta del presidente, es un documento preliminar para organizarse, que tiene una agenda interesante. Se reúnen este domingo con el presidente de la República primero y con el presidente del Congreso después. ¿Quiénes se reúnen? Los 5 cancilleres y los 2 viceministros, y bueno, un aparato administrativo que organiza las citas, etc. Y luego con la sociedad civil. Y luego al día siguiente con el sistema de justicia, pero con la presidenta de la Corte Suprema. No se reúnen con el Ministerio Público. Eso es lo curioso de la agenda. Lo tengo acá. Vamos a mirarlo nuevamente para que ustedes lo conozcan. No se pregunta. A ver, miren, ¿eh? Llegan el domingo. Ah, no, perdón, el lunes es la reunión. Llegan el domingo, durante el día, ¿no? Llegada de las altas autoridades, perfecto. Lunes 21. De 8 a 9:45, reunión con el señor presidente de la República, Pedro Castillo, con la señora vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. Palacio de Gobierno. De 10 a 11:20, reunión con el señor presidente del Congreso, José William Zapata, lugar Congreso de la República. De 11:30 a 1, reunión con los jefes de bancada del Congreso. No tenemos jefe de bancada, serán los voceros del Congreso. Muy bien. De 1 a 2:20, almuerzo del grupo. De 2:20 a 4, reunión con la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Elvia Barros. Perfecto. Por la tarde, o sea, después de las 4 de la tarde, reuniones con representantes políticos y sociedad civil, por definir. El martes, todo el día, tienen reuniones con representantes políticos y sociedad civil, por definir, y el miércoles se va. Pero el Ministerio Público, que es el que ha hecho la investigación por la cual se está quejando el señor presidente, no está en ninguna reuniones agendadas. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Pero en fin, como dice esta carpeta que ayer leí completa, que tiene las biografías de todos los que vienen, etcétera, etcétera, este informe no es vinculante. Y esta clase de informes
Se ha hecho muchas veces. Hay un registro como de 5 o 6 casos ya, y que no han servido para mucho, ¿eh? Se han hecho en el caso de Venezuela, por ejemplo, de verdad. Venezuela, Paraguay, Guatemala, Nicaragua. Se han hecho. Bien, gracias. No han servido para mucho, la verdad. Así que así están las cosas con la visita de la OEA, así están las cosas con Kenji Fujimori y las investigaciones contra la ministra de Cultura continúan. Como adelantamos ayer, mientras estábamos al aire, se descubrió una tercera pariente de los no parientes de la señora Betsy Chávez, que está al ataque en TikTok. Ayer la vi y era, Abel y yo la recordamos mucho porque fue una de nuestras primeras entrevistadas el año pasado del grupo Perú Libre, luego se salió de Perú Libre. Pero es como si se hubiera transformado y dice cosas horribles. Dice, la fiscal de la Nación, Blancanélida Colán 2.0, oye, investiga a tu hermana, qué narcotraficante. Pero ese es el nivel de la señora ministra. O sea, habla como una chiquilla, molesta, ¿no? Con su tía, más o menos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me investigas a mí? Estoy tranquila. No saben ni los tipos penales. Yo te voy a explicar cuáles son los tipos penales. El TikTok es, raro, por decirlo menos. Pero lo cierto es que ni en el TikTok, ni en su comunicado, ni en ninguna parte nos dice cuál es su relación con el señor Alex Sotelo, que ese es todo el tema. Si ella dice, sí, pues sí, mi enamorado. Ya, ya, muy bien, hijita. Bueno, ¿te parece normal contratar al papá de tu enamorado, al hermano de tu enamorado, a la hermana de tu enamorado? No es normal, pues. O sea, no es normal, ¿no? Eso no más. De repente no es delito, ¿ok? Pero y hay algunos contratados en su oficina del Congreso. Y ahí sí el Congreso tendría algo que decir, sobre todo en el tema de ética. Ahí tendría el Congreso algo que decir en el tema de ética. No creo que haya tráfico de influencias de nuevo, porque para que haya nepotismo tiene que haber un vínculo por afinidad o consanguinidad. Y la ley en ese extremo la salva. Pero, de nuevo, a ver, al papá de tu enamorado, al hermano de tu enamorado, a la hermana de tu enamorado. Ya, pues, ¿qué te pasa? Son los 3 descubiertos hasta ahora. Y además, el señor Sotelo tenía una grave denuncia por la cual lo sacan del puesto que tenía y luego lo vuelven a poner. Muy bien. A ver, ¿se me ha pasado algo o ya cubrimos todos los eventos Creo que judiciales se ha de ayer? cubierto todo, Rosa María. Se ha cubierto todo. Siempre Vamos hay a ir. más, Sí. siempre hay más. Ayer casi nos vamos a la Tercera Guerra Mundial, pero no pasó, felizmente. De verdad, no es broma. Parecía que Rusia había tirado un misil sobre Polonia, y que ya es el fin, ya que estamos discutiendo, Castillo, mentira, ya es el fin. Pero resultó que los polacos han dicho que creen que no es ruso, ya. ¿Por qué es grave? Porque ustedes me dirán, pero ¿por qué es grave? Porque Polonia es parte de la OTAN, la NATO en inglés. Entonces, le puede levantar la manita y pedirle ayuda a todos sus amigos. Y sus amigos son los más grandes del barrio. ¿Se dan cuenta? La OTAN tiene a Estados Unidos como su principal socio, que tiene que entrar a defender a cualquiera de los países miembros que se ha agredido militarmente. Si Rusia agrede a Polonia y entre Estados Unidos, nos persinamos y esperamos, pues, ¿no? Que se maten entre ellos, pero felizmente parece que fue un error. Y no fue ruso, ya está. Muy bien, a ver, vamos a la Vamos a la pausa pausa, Rosa y nos María, y regresamos con volvemos con el Walter Albán. doctor Walter Albán. Novedades en el mes de aniversario de Palestra Editores. Palestra Editores en su mes de aniversario pone a su disposición sus mejores publicaciones jurídicas en las principales librerías de la ciudad.
Nos encuentran en librerías Comunitas, El Virrey y Vallejo, librerías con 20% de descuento en todo nuestro fondo editorial. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Y también no se olviden que el 26 de noviembre nos vamos a Paracas, así es que si usted se puede inscribir aquí en Radio Santa Rosa, porque es una de las actividades que promovemos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacio se encuentra con el doctor Walter Albán. Adelante, Rosa María. Muy bien, y hemos invitado al doctor Walter Albán porque, bueno, hay mucha noticia político-judicial. Necesitamos hablar con abogados. Así que, en el marco de la visita de la OEA, que se va a reunir con las organizaciones de la sociedad civil, por lo menos desde las 4 de la tarde del lunes y aparentemente todo el martes, empecemos como tratar de explicarle al público y a los visitantes qué está pasando en el Perú. Y para eso quería empezar con el famoso delito de traición a la patria en la modalidad de cesión del territorio nacional, artículo 325 del Código Penal, que se le imputa hoy al presidente de la República. Ya hay un informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que entrar a la Comisión Permanente, se ha detenido el proceso a solicitud de Castillo, pero casi todas las voces que he leído serias lo que dicen es que ahí no hay forma de probar delito. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Definitivamente no la hay, Rosa María. Me parece no solo ridículo, sino tonto desde la posición del Congreso, el llevar adelante un proceso de esta naturaleza, pero peor aún en circunstancias en que precisamente la misión de la Organización de Estados Americanos nos visita para evaluar cuál es la situación a pedido del gobierno. Es decir, pareciera que el gobierno le ha dicho al Congreso, oye, por favor, esto muévelo en este momento, porque es la mejor manera de decir que entonces el presidente Castillo es víctima de una suerte, pues, de actuación absurda por parte del Congreso, pero para sacarlo malamente del poder. Claro, ¿por qué no hay ahí delito? Eso es lo que habría que explicarle a la gente. Porque, digamos, calza perfecto con el artículo 117. Solo puede ser acusado por traición a la patria. Perfecto. Entonces, sí, calza, no hay problema, nos calza bien. Lo podemos acusar, listo. Y por eso lo podemos inhabilitar, destituir, suspender. ¿Por qué no calza con el artículo 117 de traición a la patria? Hay varias razones, ¿no? La primera es que yo creo que precisamente de los supuestos contemplados en el 117, el que propiamente es delito es traición a la patria. Porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, al igual que en el resto del mundo, en materia penal, determinadas conductas se describen y tienen que configurarse de la misma manera en que están descritas. A esto se llama la tipicidad. Si no se cumple la conducta a cabalidad, entonces no se puede atribuir delito a una persona. Y esto, entre otras cosas, demanda que exista dolo, o sea, la voluntad de la persona para llegar al resultado que se persigue, y además que haya, pues, ejecutado actos que configuran todo lo que está contenido en esa descripción. Bueno, y el Código Penal describe lo que es la traición a la patria, nada de esto corresponde a lo que hizo el presidente Castillo. Claro, lo voy a leer, ¿ya? Para que todo el mundo entienda. Entonces, para que los oyentes los entiendan. El Código Penal funciona así. Una persona comete un hecho, ese hecho tiene que ser igualito a lo descrito en el Código Penal. ¿Ok? Eso se llama tipicidad de la conducta. La conducta y lo que está en el Código Penal. Que por analogía, no. Está prohibida la analogía. Primer ciclo de derecho penal, prohibida, joven. No, ya, tiene que ser igualito. Entonces, usted piense en Castillo diciéndole tonterías a ese señor Fernando Rincón. No sé, hay que preguntarle al pueblo. Sí, hay que preguntar. Yo no le voy a dar el mar, pero le preguntaría al pueblo. Ya, piensen en eso y ahora les voy a leer el 325, que está en el
en el capítulo de atentados contra la seguridad nacional y traición a la paz. Artículo 325, atentado contra la integridad nacional. El que practica un acto, miren, más concreto no puede ser, ¿no? El que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años. Entonces, en el caso de la acusación, es que el presidente ha realizado un acto, ha practicado un acto dirigido a hacer independiente una parte de la República. En esa entrevista, ¿ustedes ven eso? Esa es la pregunta, ¿no? Definitivamente no. Yo creo que incluso si el presidente hubiera dado un discurso en el cual dice lo mismo, tampoco habrían suficientes elementos para que configure la conducta que ahí está descrita. Pero que esto haya ocurrido con ocasión de una entrevista, donde lo que le sacaban como referencia eran declaraciones que él había hecho en Bolivia cuando ni siquiera soñaba con ser, no digo presidente, ni siquiera ser candidato, ¿no? Y él trataba de explicar, de la manera que ya todos hemos podido apreciar, ¿no? Su posición, bastante confusa, contradictoria, etcétera. No, pues forzar esa interpretación me parece No, que desde además, el primer a ver, momento fue vamos a decir descabellado. algo. Sí es verdad que las declaraciones de un presidente son graves. Y sí es verdad que en política internacional no puedes meter la pata porque efectivamente Bolivia después puede utilizar ese material para decir, ojo, tenemos acá el consenso, ¿no? Pero no. Lo único que tenía que decir era lo que ha sido la posición peruana siempre. Salida al mar para Bolivia, sí, por territorio chileno, no por territorio peruano, que fue del Perú, sí, y que de acuerdo al tratado se nos va a pedir nuestra opinión, sí, encantados, por territorio chileno, pero que fuera del Perú, sí. Entonces, si le quieren dar una carretera por Antofagasta, ¿no es cierto? Y un puerto en Antofagasta, macanudo, pero no por territorio peruano. A nosotros ya los chilenos nos quitaron suficiente, a los bolivianos también, pero a nosotros también. O sea, para que el público tenga una idea, antes de la guerra con Chile, no teníamos frontera con Chile. Ya no había frontera con Chile. De nuestra frontera era toda hasta el mar con Bolivia. ¿Ok? Todo Tarapacá era peruano y todo Antofagasta era boliviano. Ya, muy bien. Ok, eso es lo que tenía que decir, nada más. Pero bueno, no tiene pues la educación, no tiene la preparación, los conocimientos, quiso ser simpático, quiso ser hermano latinoamericano, sí, mar para Bolivia, sí. En el terreno de los otros, no en el tuyo, pues, ya, era todo lo que tenía que decir. Es torpe. Yo igual considero que sus balbuceos no constituyen delito. Y tiene que haber delito. Y además tiene que haber dolo. ¿No? Delito sin dolo, ¿dónde hay? Hay No, delitos culposos. definitivamente. En este caso es Claro, pero esos dolo. son por excepción. Claro, Por excepción, ¿no? O sea, los delitos por negligencia, pero eso no es el caso. Entonces, no es el caso. francamente, creo que esta figura, no entiendo cómo pudo llegar tan lejos, ya hasta donde está en este momento. No creo tampoco que pueda resultar en el Pleno, pero qué inoportuna la manera como lo han procesado, precisamente a propósito de la visita que hizo en la misión de la OEA, No, ¿no? no, y la dilación de la fecha es perfecta para Castillo. Me dice, perdón, yo lo he dilatado porque, claro, viene y les voy a contar lo que me están haciendo. Rosa María, Con lo es como cual, si le hubiera, como si Castillo dijera, perdón, quiero esta foto, porque esto es lo que le quiero mostrarlo a ella, suspendamos todo acá, y es lo que le van a mostrar. claro. Ahora, hablemos de la foto completa. Hoy día empieza en la comisión, eh, también en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el estudio y la calificación de las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación. Ahí sí ha habido un revés para el presidente, porque presentaron una tutela de derechos ante el Poder Judicial y el juez Checli de la Suprema le dijo no.
La potestad de la fiscal de la Nación es denunciar. Es su Ujú. potestad. Entonces, eso sí viene embalado. La pregunta es ¿por qué va tan despacio si eso sí tiene sustento? Bueno, porque la denuncia viene con varios componentes que hacen difícil la decisión dentro del Congreso por todo lo que ya sabemos que ocurre al interior. Yo tengo la impresión que definitivamente son palabras mayores plantear de que se le puede acusar al presidente durante su mandato por cosas ajenas al 117. Al 117 de la Constitución me refiero. Esto ha dado lugar a distintas interpretaciones y ya no voy a tratar de agregar más interpretaciones. Lo que quiero señalar es que la posición tradicional, si se quiere, en este asunto es que no cabe. Es más, recordemos que la discusión hasta hace poco tiempo era si se podía investigar al presidente. No solo estaba claro que no se le podía acusar, sino investigarlo era ya un problema. Esto comenzó a variar, pero muy lento en el Ministerio Público, recién a propósito de una primera decisión de la ex fiscal Zoraida Ábalos, que dijo, sí, se puede investigar, pero se encarpeta esto hasta que Ya, deje el cargo. Luego, con ya el fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Cuando estuvo nuevamente como fiscal de la Nación por un corto tiempo, dio un paso adelante y dijo, no, sí se le puede investigar, lo que muchos habíamos sostenido que efectivamente podría haber ocurrido desde antes, porque la Constitución era expresa en que no se le puede acusar, pero no que no se le podía investigar, y hay varias razones por las cuales era razonable que la investigación fuera de inmediato. Esta última situación, entonces, por supuesto, la tiene que definir el Congreso, porque la fiscal no tiene la atribución para ir contra el presidente si el Congreso no levanta la protección del antejuicio que protege también al presidente, aparte del 117. En consecuencia, ahí creo que está el entrampe. Pero prácticamente, como ya se ha sostenido, entiendo yo, por ahí no hay una salida porque incluso hay decisiones previas del Tribunal Constitucional que dicen claramente que se requeriría para tomar una decisión contra el presidente de la República de los 87 votos que no tienen. En consecuencia, yo creo que en lugar de entrar por digamos, movidas artificiales y enrevesadas. Lo que hay que buscar es una salida que sea institucionalmente menos grave, menos conflictiva, que no genere una gran polémica. ¿Y esa cuál podría ser? Bueno, la vacancia, ¿no es cierto?, con una fundamentación que antes no se han preocupado de poder establecer, por incapacidad moral permanente sobre la base de los hechos que ya se puedan conocer, pero eso requiere los 87 votos. Y la otra fórmula entonces es más bien plantear este recorte de mandatos, ¿no es cierto?, que hasta ahora el Congreso se resiste de todas las formas posibles a darle cabida, porque en ese caso está claro que ellos también tienen que irse, ¿no? claro. Ahora, el problema es que en los dos lados, ejecutivo y legislativo, no existe ningún incentivo para el adelanto de elecciones. Ujú. Si Castillo sale del poder, al día siguiente es un sujeto normal e inmediatamente arranca la investigación. El Congreso le levantará el fuero de inmediato para que pueda ser investigado y acusado. Y el problema es que los expedientes sí tienen mucha información probatoria de la conducta corrupta del presidente de la República, eso hay que decirlo. O sea, ahí hay, o sea, yo siempre, ayer me preguntan, ¿cuál es la pistola humeante? El audio donde Samir Villaverde le entrega una maleta con 100.000 soles a Silva. Es idéntico, es calco del video Curi Montesinos, donde no estaba Fujimori, tampoco estaba en el video Curi Montesinos. Es exactamente lo mismo. Es una coima entregada a un ministro de Estado protegido por Pedro Castillo y sobre el cual los testigos señalan que esa plata iba también para Castillo, no solamente para Silva. Eso está acreditado, la entrega está acreditada, con todo, con el voucher del banco, con todo. Entonces, pues, y esa es una, pero basta con que tengas una acreditada para que tengas todo. El señor presidente
sale del poder y al día siguiente está preso. Entonces, ¿qué va a querer salir del poder, pues? Sí, Rosa María, yo coincido con eso, pero lo que también creo es que precisamente el que no tiene voz cantante en esta posibilidad de cortar mandatos es el presidente. El Ejecutivo no. Acá quien tiene la decisión es el Congreso, Es verdad. convocando a la ciudadanía para complementar la decisión. ¿No es cierto? O sea, la reforma constitucional mediante una disposición transitoria, 66 votos en el Congreso que digan que hay que ir a eso, y estoy seguro que la gran mayoría de ciudadanos votaría porque en efecto se vaya a esta reforma constitucional y busquemos una salida institucional a la crisis, ¿no? Claro, pero el problema es que en el otro lado el Congreso tampoco quiere. Hay que ver cómo han maltratado a Susel Paredes y a Digna Calle. Supuestamente las fuerzas de oposición, yo entiendo que las fuerzas que sostienen a Castillo no lo quieran porque quieren mantener a Castillo en el poder, pero las fuerzas supuestamente de oposición, el Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, APP, se han opuesto a muerte al adelanto de elecciones en el Congreso. Ni siquiera han discutido el tema, o sea, han presentado el tema, no lo han archivado, pues supongo que lo tienen que archivar, no quieren ni verlo, pero ni verlo. Claro, Entonces, ellos lo que quieren es que se vaya el presidente, pero quedarse, ¿no? Ellos claro, en la claro, posición en la nombrar que a están. uno de ellos presidente del Perú hasta el 2026. Esa es su Pero solución. es obvio de que eso es por falta de visión política, porque la legitimidad del presidente siendo mala, bueno, es mejor que la de ellos y de lejos. En consecuencia, no hay forma de que el país acepte que el Congreso se quede hasta el 2026. Ahora, yo recuerdo varios casos en la historia reciente del país en los cuales los congresos no han querido tomar una decisión, pero cuando la gente se moviliza para exigirlo, han retrocedido. Y creo que esta va a ser una situación, pero en efecto, mientras quienes convocan quieren que se vaya solo Castillo, ¿no es cierto? Quieren que se vaya solo el Congreso, los que se desplazan, movilizan y expresan son los menos. No hay manera de que sobre esa base se Grupos casi, pueda... como dicen, grupos casi marginales, ¿no? Para una Claro. ciudad como Lima. 5.000 Ujú. personas por una ciudad como Lima es un grupo marginal. Bien intencionados, pero marginales. Ahora, en el caso de la visita de la OEA, regresando a eso, no se ha incluido la Fiscalía de la Nación dentro de los visitados. O sea, está el presidente de la República, que es el que pide, el Congreso, las bancadas del Congreso, la presidenta de la Corte Suprema, y el resto son sociedad civil, grupos políticos. Exactamente. ¿Por qué no está el Ministerio Público? ¿No es raro? Yo también estoy sorprendido, me enteré esta mañana temprano de esto. Lo único que imagino es que el Ministerio Público no ha pedido la cita, porque No, se ha pedido. bueno, si la ha pedido y no se la han concedido, me parece muy extraño, ¿no? Porque la sociedad civil está en posibilidad de dialogar y que una institución que en el Perú tiene carácter de constitucional autónoma, ¿no es cierto? Y que está siendo protagonista central también de estos hechos, no tenga esta oportunidad. Me parece muy raro, pero en fin, veremos qué explica la comisión a través del informe que evalúe la situación que es para lo que han venido, ¿no? Estos Claro, porque la fiscal de la caballeros Nación de la... también va a contar su historia de persecución. O sea, todos tienen una historia de persecución. La Claro. fiscal de la Nación no es ajena a ella también. Va a decir que le han querido quitar a los policías que están trabajando en este caso, que han perseguido a los policías, que la han perseguido a ella, a su hermana salió ayer a hablar, etcétera, etcétera. Creo que salió ayer a hablar porque viene la OEA, entre otras cosas, no sé por qué salió ayer a hablar, no se lo hemos preguntado, pero sí hay un espacio en el cual la acusación al presidente de corrupción no existe. Y eso es extraño, Sí, pero ¿no? en el Para la OEA. documento elaborado para la visita de la comisión dicen que entre otros instrumentos tomarán, por supuesto, la Carta Democrática, la Carta de la OEA y dice la Convención sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Corrupción también. Ah, qué Eh, interesante, la citan.
Bueno, Claro, la citan expresamente y creo que porque está claro de que también van a escuchar estas versiones, pero sí extraña que el Ministerio Público como institución, porque yo la verdad a esa fiscal de la Nación la tengo absolutamente, digamos, al margen de la credibilidad, creo que es más bien un flanco débil para todo lo que supone el Ministerio Público en este momento, pero institucionalmente no se explica que no esté formando parte de las instituciones que van a estar claro, siendo y al parte de la margen de sus agenda de la Unión. calificaciones, y al margen de sus calificaciones personales, tiene una denuncia planteada contra el presidente de la República, investigada por otros fiscales a su cargo, pero fiscales independientes, que tienen muchísima información válida, muy válida. Entonces, no se puede descartar esto. O sea, se han presentado, hay más de 30 testigos, colaboradores de todo calibre, cercanos al presidente de la República, no solo los lobistas, sino también pues Bruno Pacheco, Beder Camacho, son personas que han trabajado directamente con el presidente y con su entorno. Es muy raro, ¿no es cierto?, que estas personas estén contando todo lo que están contando si es que no lo supieran. Y de lo que se habla es de un sistema de aprovechamiento ilícito y de enriquecimiento ilícito en el cargo por montos bajos, es verdad, pero eso es. Y claro, yo decía, para el canciller argentino, que hablen de $20,000 en un baño, bueno, pues debe parecer hasta gracioso, ¿no? Viniendo de donde viene, ¿no? Y eso, ¿qué? A ver, la figura de Almagro también está muy desprestigiada en este momento y todas las lecturas que tenemos son que es básicamente un camaleón. O sea que Almagro tiene la misma posición que Pedro Castillo y que el Congreso nuestro, sobrevivir. O sea, lo importante es el puesto, ¿no? He visto una crítica severísima de Juan Jiménez Mayor sobre la conducta de Almagro respecto a la misión en Honduras, por ejemplo. Eh, hay visiones muy duras sobre su desempeño como secretario general. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Tengo la misma impresión. Almagro, recordémoslo, llegó con todo el apoyo de Venezuela, de los países del ALBA, ¿no es cierto? Luego se convirtió en gran enemigo de estos países y más bien ya salió con los países que se oponían a estos regímenes y después ha ido como adecuando su posición de acuerdo a cómo la situación en el plano hemisférico se iba definiendo, la situación política, digo. Bueno, pero creo que también habría que tener claro de que más allá de la importancia que tiene el cargo del secretario general, tiene límites, porque son los países los que gobiernan la organización y hay países muy fuertes, muy poderosos, como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que curiosamente no están formando parte de la misión, pero que no van a dejar de tener, digamos, una conducta muy activa dentro de lo que ocurra más adelante en la organización. Yo tengo la impresión, un poco regresando a lo anterior, que probablemente lo que quiere curarse en salud, aunque a mi juicio equivocadamente, la organización ahora es decir que no van a entrar al pleito judicial, al pleito jurisdiccional y que una cita con la fiscal de la Nación podría llevarlos de alguna manera a ese debate. Pero lo que no me queda duda es de que con quienes va a conversar, entre ellos sociedad civil y, por ejemplo, Proética, en la que yo participo, es una de las instituciones interesadas en tener llegada, ¿no?, dentro de las organizaciones que sean entrevistadas, es plantear el asunto de los hechos de corrupción serísimos que han sido ya materia de investigación y que han generado elementos como los que se han descrito antes. De manera que eso no puede de ninguna forma pasar desapercibido para la misión. Y creo que a la larga la impresión que se va a llevar la OEA va a ser de que hay una crisis institucional, pero que están puestos todos estos componentes. Y hay dos cuestiones que creo que hay que ver como los resultados importantes a futuro. Una es, si los peruanos queremos aprovechar esta oportunidad, podríamos plantear algo así como una mesa de diálogo, donde entre los primeros puntos de agenda esté el recorte de mandatos y las modificaciones que se podrían hacer a la Constitución y a la ley para ir en mejores condiciones a una nueva elección general. Y lo segundo es que si los peruanos no aprovechamos esto y no planteamos esto como una opción,
Lo que queda es un informe que ya se dijo no es vinculante para el país, pero sí como que les advierte a todos los actores. Ya estamos informados en la organización y las relaciones internacionales son importantes para cualquiera, para quien esté en el gobierno o para quien quiera acceder a él. Recordemos, si no, lo que ocurrió con el autogolpe del año 92 y las decisiones que Claro. tuvo que tomar el señor Alberto Fujimori precisamente ante la reacción de la OEA, ¿no? Ahora, hay un tema que también está sobre la mesa y que creo que va a ser muy importante en esta visita, que es la libertad de prensa. No hay, digamos, democracia sin libertad de expresión. Eso está clarísimo y ese es el estándar de oro cuando se mide una democracia. Bueno, ¿cómo funciona la libertad de expresión en este país? No solamente separación de poderes o elecciones periódicas, también es cómo funciona la libertad de expresión. Y en eso, los dos poderes del Estado están jalados, pero jaladazos, mal. Lo del Poder Ejecutivo es un ataque pues personal, es un escándalo. Ayer, por ejemplo, Betsy Chávez en este TikTok hablaba de sus sicarios mediáticos, o sea, llamaba a todos los medios de comunicación sicarios. Ese es su lenguaje. Entonces, el lenguaje es muy hostil, no solamente por Aníbal Torres insultando a Solo Carreño, en general, el propio presidente de la República tiene un lenguaje permanentemente hostil. Y en el Congreso hemos tenido hostilidad también permanente, ¿eh? No ha sido cosa fácil. Desde María del Carmen Alba, que no dejaba entrar a los cronistas parlamentarios, que no han dejado cubrir las actividades, que ha tenido que haber una lucha para que se pueda entrar al Congreso, desde congresistas que se niegan a dar entrevistas, se niegan a dar declaraciones, no rinden cuentas. O sea, tenemos una situación bien compleja ahí. Sin Y duda. bueno, ahí no Eso sé va qué a van a tener que decir ser, ambas va a tener que partes. ser merituado y además hay un informe, el relator especial, ¿no?, de la Comisión Interamericana para lo que es libertad de expresión, que ya habla de todos estos problemas y de la seriedad, digamos, de esta situación por lo que afecta a la democracia, por supuesto. Ahora, creo que esto también es una muestra de la crisis que vive el país, porque más allá de lo que sin duda es la primera responsabilidad que se ha señalado tanto de Ejecutivo como del Congreso, está también el comportamiento, por lo menos de algunos medios de comunicación, los más tradicionales o los que se pueda no uno imaginar como los más fuertes, porque ha habido un sesgo muy marcado desde la época de la campaña y después de las elecciones, que también afectan digamos, la opinión pública y la imagen de los medios, ¿no es cierto? Que ha sido muy, digamos, deslegitimada por algunas posturas, algunas posiciones que no han contribuido a generar una opinión pública independiente, crítica, etcétera, Pero sino yo que siempre le digo a la refugiarse. gente, distingue a los dueños de los reporteros que les pegan. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir contra la parte más débil de la ecuación? Acá los reporteros son secuestrados por una ronda campesina, obligados a leer un manifiesto, rompiendo la programación en un secuestro en curso. Eso es un escándalo, eso no sucede en una democracia. Y los secuestradores eran los defensores del presidente. Y ese reportaje es el que abre la bandeja de un caso gigantesco de corrupción, gigantesco, porque es el caso del Ministerio de Vivienda. O reporteros que en las marchas les pegan, les roban sus medios de trabajo. O sea, acá no estamos hablando de la posición editorial del Comercio contra la posición editorial de la República. Esa es otra historia. Y ahí el público castiga con el desafecto, ¿no? Que es lo primero que pierdes, desafecto y credibilidad. Pero que los políticos te insulten, te peguen, te secuestren, te roben, eso es otro estándar. O sea, estamos en otro nivel de agresión. Definitivamente sí, Rosa María, estoy de acuerdo con eso. Creo que hay incluso algo que es todavía peor, porque creo que no es el común de la gente la que agrede
No, y, digamos, actúa contra la integridad de periodistas o reporteros, sobre todo, sino que ya hay como grupos de choque particularmente preparados para actuar de esa manera, como para claro, tratar de alguna forma encontrar respaldo en esa ciudadanía descontenta de lo que los medios puedan transmitir. Y eso es mucho más grave todavía. Creo que por eso es que este tema tiene que ser trabajado con mayor cuidado. Ahora, respecto a lo que ocurrió en las rondas campesinas, yo he trabajado durante años, no recientemente es verdad, pero durante años con rondas campesinas. No es el comportamiento regular de las rondas. así Para mí ahí es. quedó varias cosas que no se han podido explicar, pero que tienen mucho que ver con una manipulación que junta varios factores, ¿no? Sobre todo estaba muy reciente la campaña por el fraude, el supuesto fraude, y que era todo lo que venía de los medios, sobre todo de la televisión, era mentira, ¿no es verdad? Entonces, sobre esa base han habido actores que han tratado de generar Pero, esa a ver, violencia, ¿no? pero en el tema del fraude, si bien se atendió lo que las personas que alegaban un fraude, Keiko Fujimori y toda su defensa, se atendieron todas las audiencias, etcétera, yo te diría que no sé, 80% de los medios en el Perú jamás se compraron la tesis del fraude. Nunca. Por lo menos este modesto medio y el otro en el que trabajo, o sea, yo, más bien hemos tratado de explicar a la gente una y otra vez dos cosas. Primero, que no había ningún fraude. Y segundo, que esa conducta política iba a generar una crisis gravísima de credibilidad. Esa es la razón por la cual Pedro Castillo hoy tiene más popularidad que el Congreso. Rosa María, Es, pero es recordemos, por grave. ejemplo, el programa Cuarto Poder, que como sabemos cambia toda su planta, ¿no es cierto?, Ah, de no, eso fue un prensa, escándalo. fue el que incluso presentó un criptólogo, Criptoanalista. un criptoanalista, ¿no es cierto?, para tratar de demostrar que había fraude. O sea, y todo esto tenía que ver con un reporte de Cuarto Poder. Ah, Entonces, no, claro. por Por eso es eso que digo, digo que, 80%, pero sí hubieron programas y hubieron direccionalidad, porque era evidente que los propietarios, no todos, pero los propietarios de América Televisión tenían un asunto de compromiso con Keiko Fujimori, eso estaba clarísimo, ujú, pero clarísimo. claro, pero estos hechos Hemos, graves en la investigación que se llevó adelante precisamente en Cajamarca a raíz de este reporte, tenía mucho que ver con eso. Entonces digo, claro, todo eso era muy pero reciente. en realidad, Walter, ya habían pasado, ha sido mucho después, casi un año después, y la verdad es que el tema era encontrar el hilo de la madeja de un hecho gravísimo que era el famoso decreto supremo del Ministerio de Vivienda que reparte obra pública a los amigos del régimen, No me ¿no? cabe duda de Ese que era esa investigación resultó clave para iniciar clave. todo esto. No, lo que estamos tratando de explicar es por qué una situación que a mi juicio era anómala, de que las rondas se comportaran de esa manera. Yo creo que no fueron tanto las rondas, fueron algunos sectores, digamos, Bueno, de de gente, hecho, ¿no? estaba detrás el hoy preso alcalde de Aguía, Por pero ejemplo, claro que estaba ahí. ¿no? Entonces, ¿Ya? Y está preso porque él es un coimputado justamente en actos de corrupción que lo beneficiaron en esa localidad. Entonces, obviamente movilizó, pero lo que es cierto es que hubo un secuestro. Y lo que es cierto es que obligaron a estas personas a leer un manifiesto rompiendo la programación, porque si no sus vidas estaban en peligro. sí, yo creo que eso está fuera de toda discusión. Ahí hubo delito grave, eso tiene que tener sanciones, o sea, eso no lo discuto. Claro. Pero lo que sí creo es que el problema con los medios, o por lo menos algunos medios, ¿no es cierto?, en el país, ha sido que han perdido credibilidad de Ah, manera por muy supuesto. marcada, y eso explica en buena medida por qué hay un sector, una franja, no es un porcentaje mayoritario, pero es muy importante en el país, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo rural o fuera de Lima, que sigue respaldando a rajatabla y no cree, porque no cree todavía, en varios casos, de que el presidente efectivamente esté comprometido en hechos de corrupción. Y va a costar que eso se pueda No, no, despejar, o sea, evidentemente, eso es verdad, pero eso es todo.
Todo eso es Pero hay culpa que ir a eso, de sin una duda. candidata que no supo perder. Es clarísimo, clarísimo, porque su tesis era tan importante para el grupo de la población que no quería que ganara Castillo, que no querían ver la verdad. O sea, a ver, la prensa, en algunos casos, hay que decirlo para que se entienda bien, va a ser impopular, porque en algunos momentos hace algo que para la mayoría de las personas es horrible, es decir la verdad. Es insoportable. Entonces, sí, yo soy perfectamente consciente desde que estoy en estos temas de 20 años, que decir la verdad tiene el costo de ser, por algunas temporadas, sumamente desagradable. Entonces, claro, quieren matar al mensajero, ¿no es cierto? Pero eso pasa, pues. Y decir la verdad es horrible, no hubo ningún fraude. Y habrá algunos que digan, no, yo no me voy a pelear con el público. Mi público quiere que haya fraude. Vamos con el fraude, ¿no? Ese es el problema. Por eso el compromiso no es con el público, sino primero con la verdad y después con el público. Porque si inviertes el orden, vas a vivir averiguando qué le gusta al público y nunca le vas a decir la verdad. Lo cual es... Hay un orden de valores al servicio del público, pero primero con la verdad. Y sí, pues decir la verdad en el Perú es una cosa, y en cualquier sociedad, es una cosa muy inoportuna e impertinente. La gente no quiere saber la verdad. No, Definitivamente. estamos hartos de la verdad. Sí, pero Cuéntame una historia. en el caso peruano hay una mezcla de varios elementos donde sin duda lo más importante es esto que se acaba de señalar sobre la verdad y defensa de la verdad. Pero han habido algunas cosas que vale la pena que en una evaluación objetiva o que trata de ser imparcial sobre los problemas de prensa, medios y todo, tienen que ser considerados también. No, Por lo que pasa es que ejemplo, para mí lo que pasó el 2021 en América es exactamente calco lo que pasó el 2011. La diferencia es que ahí la Clara Elvira fui yo. Entonces yo, cuando les pasó eso, pero era evidente. O sea, yo siempre lo cuento porque es una anécdota, pero que es real. En el momento de la segunda vuelta, primer día de la segunda vuelta, cuando Canale me manda el fly a Cajamarca, que es lo lógico, lo que tienes que hacer, porque la cobertura que tienes que hacer del candidato que ha ganado, ¿no es cierto? Y se abre la puerta y sale Pedro Castillo a darle comer a sus gallinas. Yo estaba viendo en vivo, acá eran las 6, 7 de la mañana, y dije, hoy día la votan a Clara Elvira. Y mi marido, no, la votan. Esto es inaceptable. Los miroquesanos no van a tolerar esto, porque era una imagen que ninguna publicidad puede comprar. Era una imagen auténtica. Un político le daba de comer a sus gallinas, que sí eran de él, además. no, claro, Y efectivamente, ese día la votaron. este rechazo a la Pasó verdad igual el viene de varios 2011. lados. El 2011, te explico, el 2011 resistimos unos meses más, pero todo el tema fue que Ollantumala fue a recoger a su hijo al colegio, fue a dejar a su hijo al colegio. Primer día de clases, a sus hijas. Dejaba a sus hijas en el colegio y luego salió cargando a su bebé. Es el fin. Es el fin. Pero es que eso es lo que pasa. Esos son los propietarios, pues. No son los periodistas, son los propietarios. Que de Claro, repente tienen... de repente nunca ven, ¿eh? Porque nunca ven y de repente lo ven. Te reventaste. Entonces, parece anecdótico, pero yo no puedo votar porque no trabajo ahí, pero es verdad. Pero ahí tenemos al otro lado, ¿no es cierto?, al señor presidente del Consejo de Ministros, que hasta ahora es respetadísimo por el Congreso, Aníbal Torres, que también claramente manipulaba a quién contratar y a quién no para la publicidad del Estado, un escándalo, ¿no? Y le decía... un escándalo. La jefa de prensa dice, pero digo, a estos no. Ahora, yo lo he dicho al público, lo puedo decir, en este momento el señor Aníbal Torres puede hacer lo que quiere, es un intocable. Porque si bien el Congreso ha logrado, inconstitucionalmente creo yo, desaparecer la cuestión de confianza para casi todo, la censura no ha desaparecido. Entonces, si censuran 2 gabinetes, efectivamente se disuelve el Congreso, si quiere el presidente. Entonces, no lo van a censurar, así corra Calato por la avenida Bancay. No lo van a censurar. No le estoy dando ideas, ¿eh? Pero así corra Calato al presidente del Consejo de Ministros por la avenida Bancay, no lo van a censurar. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Y lo explota. Claro, va y les dice, a ver, pues censúreme, pues.
Lo Claro, cual, como ustedes comprenderán, el público nos escucha, esto es la degradación de las instituciones, pues. Nunca fueron definitivamente, pensadas para eso, ¿no? definitivamente. Y Un yo creo que Congreso, Pedro Castillo no lo cambia por eso. Después de haber cambiado uno, otro, ¿por qué de repente se estacionó en este? Porque nunca se lo van a tocar, pues ya descubrió que no se lo van a tocar. claro, y eso le sirve como escudo a otros ministros, como por ejemplo el del Interior, que nadie se explica por qué, ¿no es cierto?, permanece en el puesto. Y cuando hablamos de salud, por favor, y aquí quiero tocar un tema que ya lo he mencionado antes, pero creo que Rosa María ha sido en este programa y también me parece que en Sin Guión, eh, ¿qué explicaba los votos de Cerrón para el Tribunal Constitucional? Ah, ¿a Y creo cambio que de ahí, qué? yo creo que ahí está uno de los puntos de acuerdo del Ministerio de Salud, pues. O sea, uno de los sectores más importantes para Cerrón, porque no es para nada explicable que censuran al ministro, al señor este de la UITA, ¿no es cierto? Y al viceministro lo nombran ministro. Y el Congreso se queda tranquilo. Y si no es No, por y la no solo denuncia, eso, ¿ah? Y al viceministro que lo nombran ministro, después pitufean la plata y nombran a claro, una, y nombran a una de la misma bancada. claro, pero ahí hay otra explicación que tiene más que ver con cómo se repartían las decisiones dentro de ese ministerio y cómo actuaban frente a otras bancadas, ya no solo a Cerrón. Pero ¿por qué Cerrón le da sus votos para elegir al Tribunal Constitucional? Porque no le tocan el sector salud y porque al no tocarle el sector salud siguen haciendo lo que les da la gana hasta el día de hoy. Y el Congreso no dice Ahora, nada. Si no es por la es denuncia un, periodística, no sale el claro, ministro de ninguna ahora, manera. es un precio barato, ¿no? Yo hubiera pedido 3, 4 ministerios, ¿no? Yo Por lo no creo menos. que sea solo eso, pero creo que eso explica la actitud del Congreso, Ok, ¿no? pero yo no creo que hay más. Un TC que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto, por ejemplo. Claro, claro. Y también porque, recordemos, para Cerrón, como lo dijo Castillo cuando era candidato, al tribunal y a la defensoría habría que desaparecerlos del mapa. Claro. Bueno, una manera de desaparecerlos es permitir que los otros hagan lo que les dé la gana. Y a la larga es lo que querían hacer también con la Defensoría del Pueblo si no se hubiera frustrado la elección por los factores que ya conocemos, ¿no? Ujú. Pero Claro. me da la impresión que sí, hay mucho más, pero lo de salud es una muestra, ¿no? No es una Ujú. muestra, pero yo creo que es la punta del iceberg, porque yo no creo que Valdemar Cerrón hubiera entregado sus 16 votos si es que no le daban algo más. Y yo he puesto una columna hace meses, ¿a cambio de qué? A que me expliquen a mí, ¿a Recordaba esa cambio de qué? pregunta y por eso decía, para la respuesta, anoto esto, que por supuesto no es lo único, pero es uno de los puntos, ¿no? No, no, sí, son ofrendas, ¿no? Ya te doy salud, nadie te va a tocar, tú dame tu voto, perfecto. Pero tiene que haber habido algo más. Así es. De todas maneras, pero de todas maneras, para que eligiera 6 magistrados con más de 87 votos cada uno, y además muy de derecha para los estándares de Vladimir Cerrón, Por supuesto. todos. Ahora, por qué este tribunal tan económicamente sólido consigue 4 votos que digan que los congresistas tienen iniciativa de gasto? Eso es rarísimo también. Rarísimo. Y en un momento en el cual en el Congreso la Comisión de Presupuesto la preside nada menos que Luna Gálvez. Claro. Entonces, yo digo, esto es el colmo. La verdad, aún de este tribunal, donde tengo dudas de varias de las personas que lo integran, pero no me esperaba una decisión tan extrema, ¿no? De ninguna manera. O sea, Esto es es un algo, párrafo. Yo he leído la sentencia, es un párrafo que dice que no tiene iniciativa de gasto para el presupuesto en curso, pero para los siguientes sí. pero por eso ese párrafo es peligrosísimo, porque es casi como Peligrosísimo. una invitación a que puedan, pues entonces, tomar decisiones para el Claro. futuro. Ahora, hay que Ahora, hay decir que que Rosa el salvar el María, magistrado, voto de sí, Monteagudo, que nos por lo menos. tenemos que ir, a ver, yo sé que es tardísimo, nos tenemos que ir. Una cosa buena del Tribunal Constitucional sí voy a decir. Ayer salió una resolución diciendo que las prisiones preventivas se revisan cada 6 meses, lo cual Ujú. sí me parece una medida correcta. Pero
Vamos a ver qué pasa en su ejecución. Muy bien. Muchísimas gracias a Walter Albán. Ha sido una larga conversación. Proética también es parte de la coalición ciudadana. No se olviden, hay un Olvidaba camino. mencionarlo, por supuesto. Esa iniciativa está llamada a tener un juego mucho más protagónico en las próximas semanas. Es la única forma, porque ya vimos que si nos amparamos en los poderes del Estado vamos muertos. La ciudadanía va a tener que encontrar un camino y en las próximas semanas vamos a caminar ese camino. Muy bien, gracias a Walter Albán. Abel, nos tenemos que despedir esta tarde. Nos vamos, Rosa María. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana, 8 de la mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.